aquí esta tarde, ¿no? Y dice, ¿no podría hacer un pequeño, nos podría dar una piececilla de algo que va a escuchar? Es que entonces descubriría, mira, lo mejor que hacéis es, claro, grabáis una parte correspondiente y luego ya si quieres te vas, ¿no? Que es lo que suelen hacer la mayor parte de los periodistas y de las cámaras. Y yo recomiendo que os quedéis al final, porque tengo dicho, escrito y puesto en las redes sociales que esta tarde nos vamos a emocionar. Primero por ser la primera convocatoria de este año que Concha Monte nos procura. Y segundo porque lo que vamos a decir los tres va a ser absolutamente emocionante. Y eso va a ser algo nuevo que va a nombrar hoy. ¿Tiene alguna cosa sorpresa? No, me ha dicho Concha que la sorpresa no la desvele, pero que lea algo del último poemario publicado de Las noches en la Polaca. ¿Y no lo puede leer ahora en que sea una florecilla? Eso sí os puedo leer un poquito para que os emocionéis también. Esto, venga. 12ª noche. El libro se llama Las noches en la Polaca. Es el último poemario que he presentado, que además se presentó en la Polaca y en Madrid. Y esto, pues, va por noches, ¿no? 12ª noche. Hay momentos que soportan los recuerdos que van haciendo los días. Las horas pesan como el plomo y todos los karmas del mundo chocan contra los planetas del universo. Los segundos suceden a los minutos, las noticias se convierten en discursos. Allí estaba yo como casi cada noche esperando el milagro de los ángeles, fijo en la botella verde, lleno de recuerdos imposibles y de imágenes rotas por un reverberante cristal. Muchas gracias por leerlo y compartirlo. Que vaya súper bien. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Adiós. Sobre todo, permitidme una licencia, es daros un aplauso mío hacia vosotros, porque estos últimos días y también mañana hay una vorágine de presentaciones, de libros, de actos, y el hecho de que hayáis apostado por lo literario a mí me complace mucho, porque siempre tengo el miedo escénico a que voy a estar yo sola y los tres participantes, 3 o 4, ¿no? Así es que gracias de nuevo, mi aplauso por delante. Voy a tener que hablar con Carmen Díaz para que nos, aparte del ágora, que yo sé que es muy bonito y muy vistoso arquitectónicamente, ¿verdad, Elisa? Pero al final, cuando estamos leyendo, la gente lo que le gusta es repatingarse y echarse y estar cómoda. Y es la primera vez que veo más gente aquí abajo que ahí arriba, pero bueno, también es muy placentero. Como sabéis, este es el 2.º año del ciclo. ¿Quién iba a decir que iba a tener éxito, que esto tiene su continuidad? Es un compromiso que yo me propuse, pero repito, es gracias a los lectores empedernidos que esto sigue adelante. Hemos tocado casi todos los palos de una biblioteca. Por cierto, que ayer me hubiera encantado que este acto se hubiera arrancado ayer martes, pero como dije, con la presentación del primer premio poético Mar Poética, primer certamen de poesía Mar Poética. Estuvo aquí el poeta ganador, Felipe Díaz Reyes, coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, que fue ayer, pero no pasa nada. Tenemos ese recordatorio de que el fin principal del curso es llenar la biblioteca de lectores en una apuesta en común en este ágora y intercambiar opiniones. Desde luego que los protagonistas son los invitados, son los ponentes, una pequeña charla, ellos comparten con nosotros, pero al término sí que me gusta siempre, y ya ha ocurrido que hay un intercambio de pareceres entre el público, que son también lectores, amantes de la literatura y de los libros, y los ponentes. Y si alguno se quiere arrancar a leer alguno de sus párrafos, de sus libros preferidos, como lector empedernido, desde luego que la hora es abierta y aquí tienen el micrófono.
Para esta primera sesión del segundo año de la palabra contada, he elegido tres palos distintos. Por un lado, podríamos decir la lírica, la poesía, con Agustín Hervás. Un palo que no hemos tocado, que es la lectura dramatizada, la lectura teatralizada, a cuenta de uno de los nuestros también. Es un hombre muy implicado en la sociedad local, en la comunidad, como le gusta decir a los americanos, en el plano deportivo, en el plano cultural. Es actor, Antonio Coca, y seguro que nos va a sorprender. Y luego otra agradabilísima sorpresa. Ella ha trabajado cerca de 30 años en el diario El País. Ella en sus redes sociales confiesa que sigue siendo su periódico, sigue siendo su casa. Ha tenido otras responsabilidades en España y también en el extranjero, pero vive entre nosotros, vive en Estepona y recién acaba de publicar su segunda novela. Muy evocador el título, El día en que mi madre conoció a Audrey, por Audrey Hepburn, no hace falta significarlo, publicado por Plaza y Janés. Ella también nos va a hablar de esa vorágine que implica publicar un libro con una gran editorial, con una gran compañía detrás, cómo es la distribución, cómo son las presentaciones. Hace unos días estaba en Valencia, hace poco también en Estepona presentándolo, y hoy se acerca con nosotros a compartir muy amablemente, al margen de ese calendario de presentaciones oficiales de tu editorial. Es muy generoso por tu parte, Yolanda Herrero. Así es que vamos a comenzar con la poética, con el compañero, el amigo Agustín Hervás. Eres de los pocos que repiten la palabra contada. Inauguramos contigo. Agustín, un aplauso. Es una forma de desnudarse, estar aquí. Agustín, luego voy a hablar de lo último que ha publicado, porque él tiene ensayo publicado, tiene narrativa y tiene sobre todo poesía. Un terreno al que le dedica sus días en estos tiempos que corren. Pero él tiene su lectura preferida. Agustín, ¿cuál es tu vínculo? Recuérdanos con la literatura, con los libros, ese recuerdo primero, ese primer tacto, esas primeras páginas. Gracias, Concha, por invitarme la segunda vez. Gracias a todos por asistir. La mayoría de las personas nos conocemos, pero sobre todo agrada siempre que en un acto cultural haya gente que todavía se interese por aprender más. Siempre he dicho que la cultura nos hace libres y que el espíritu crítico que nos forja nos hará sumamente democrático. Por lo tanto, poder decidir es importante y en eso nos ayuda muchísimo la cultura. El año pasado leí algo de la Ilíada junto con Paco Moyano, que también había preferido ese libro. Coincidisteis efectivamente. En ese clase. Como este año no iba a volver a repetir, porque ya me conocían que ese fue uno de los primeros libros que yo leí en mi juventud, este año he preferido traer otro que me llegó al alma, muy al alma. Un libro que lo han tenido las manos de mis tíos y, sobre todo, las manos de mi madre. Es un libro que habla de la naturaleza. Y permitirme... Sí, Agustín, mueve un poco la silla para que Remedios y Ana puedan verte. Aquí. Vamos a traerlo aquí, un poquito más. Sí, esto suele pasar ahora. Ahí está. Veréis, es un libro que tengo que cuidarlo al máximo, lo que puedo. No tiene ni pastas. Seguramente algunos de ustedes probablemente lo hayan visto por casa. En algún sitio. Es un libro de texto, de los textos de los años 40 en este país, que concretamente habla de naturaleza. Es donde los niños de aquella época pues aprendían cosas de ciencias naturales y así relacionadas. Cuando no existía en la palabra medio ambiente. No existía en absoluto medio ambiente. Bueno,
probablemente existía, pero no se utilizaba, no nos preocupaba tanto en los años 40 como nos preocupa ahora. Es un libro que lo han tocado esas manos, que incluso hay escritura de mi madre detrás y el nombre de mi abuela Rogelia Cobo Guerrero, escrito en lápiz. Quiero decirle que este libro es parte de mí, porque es parte del aprendizaje de la historia de mi familia. Y es algo que nos llega tan profundamente al corazón que cuando lo cojo, y les prometo que lo cojo de vez en cuando para reencontrarme con aquellas sensaciones, porque este libro me lo dejó mi madre, y mira, niño, así es como nosotros aprendíamos, esto es lo que nosotros aprendíamos. Y eso te sensibiliza tanto que al final llegas a comprender todo el proceso del aprendizaje de aquel franquismo que vivieron nuestros padres, o que soportaron, depende. ¿Te leo alguna cosa? Es que no sabe. Bueno, pues, como sabes que a mí me gusta la poesía, y os voy a leer una fábula de Ramón de Campoamor. Tela, oiga. Pasando por un pueblo, un maragato llevaba sobre un mulo atado un gato, al que un chico, mostrando disimulo, le asió la cola por detrás del mulo. Herido el gato, al parecer sensible, pególe al macho un arañazo horrible, y herido entonces el sensible macho, pegó una coz y derribó al muchacho. Es el mundo al ver una cadena rodando la bola. El mal que hacemos en cabeza ajena refluye en nuestro mal por carambola. Pues esto es lo que se aprendía en los años 40. Un libro para amar la naturaleza, para sentirse... no es un libro de cabecera, es un libro que simplemente... De estudio, es lo que antes le daban a los niños para ir al colegio. Que el colegio no era tal colegio, sino que era casa de doña Pepita, donde reunían a los niños del pueblo para que esta señora maestra pues les enseñara los dictados. ¿Pero dónde aprendiste a leer, a amar la literatura? No a leer, sino a leer literatura. En el convento de las monjas. En el convento de las monjas los domingos, después de misa, acudíamos al convento de las monjas de Mancha Real, y allí, en ese, que no tiene nada que ver con el convento que fundó San Juan de la Cruz, allí, no, es otro convento que se instauró, creo que fue en el año 50. Bueno, pues en ese convento había una biblioteca, la única biblioteca que había entonces en Mancha Real, que la tenían las monjas. Entonces yo iba allí los domingos después de misa a mirar qué había. Entonces yo leía tebeos, leía cuentos, pues lo típico de Caperucita, etcétera, etcétera, lo que entonces tenían en las bibliotecas. Pero no había solo místicos en la biblioteca de las monjas. Sí, porque a mí me interesaron mucho las vidas de santos, mucho, porque las vidas de santos, bueno, ya sabéis que en aquella época del nacionalcatolicismo eso era lo que primaba. Y las enseñanzas iban a arreglo a esas enseñanzas católicas, ¿no? Y necesariamente, pues aquello nos llamaba la atención. Nos llamaba la atención, a mí como crío me llamaba la atención cómo lo torturaron, me llamaba la atención cómo lo torturaron, cómo llegaban a ser lo malos que eran los romanos, lo malos que eran los judíos, porque eso también en el nacionalcatolicismo se les arregló fuerte, pero fuerte. Y claro, entonces eso no se puede tocar, pero por eso toda la literatura que había en entonces iba de esa misa. Y hasta que en la librería, la única librería del pueblo, mi madre me compró el primer libro, que fue este de la Ilíada,
que ya lo presentamos en la pasada edición. El segundo fue de Emilio Santa, un drama en el Océano Muy Pacífico. atrevido, empezar con la Ilíada y luego con Salgari. Y a partir de ahí, Agustín, ya centrándonos más en el día a día, en la cotidianidad, en los tiempos actuales, tu relación, tu decisión de elegir la poesía frente a otra opción. ¿Por qué la poesía? La verdad es que yo no elijo la poesía, no la elijo. A mí me gusta escribir desde siempre. Y sobre todo lo que sí que me gusta escribir es prosa poética. Pero bueno, también he escrito biografía y muchos artículos, como tú sabes, sobre todo taurinos, ¿no? En el ejercicio de nuestra profesión. Pero yo a la poesía llego circunstancialmente porque alguien me invita a un recital de poesía en Málaga, Lourdes Hernández, que por cierto está a punto de publicar también un nuevo poemario, y me encanta cómo dijeron aquellos versos donde los poetas, que el otro está absolutamente perdido, pero uno de ellos sí que mantengo una muy buena relación, que se llama José Antonio García, es cordobés, profesor de Córdoba, en un instituto de Córdoba, y a partir de ahí me fue interesando la poesía. Pero claro, la poesía que a mí me interesa no es la poesía que al uso se suele escribir, que sí, que me interesa, y me interesa muchísimo, porque es siempre, la lectura es una fuente de conocimiento y tú necesitas conocer, y necesitamos conocer a las personas, y necesitamos conocer a los nuevos autores y a los nuevos poetas, pero la mayor parte de la poesía que hoy día se lee pues es verso. Sin embargo, a mí me dio por hacer la poesía rimada, que no es que sea un santorum elegido por mí a ciencia cierta, sino que es que aquello me ha devenido porque a mí me gusta trabajar la poesía. ¿Por qué tiene tan mala fama actualmente frente a lo contemporáneo, el verso libre, la poesía rimada? ¿Tú por qué crees que es? Bueno, no sé por qué, pero porque es que no saben hacerlo. Eso es lo primero. Esto es un oficio. El oficio de escritor, el oficio de poeta, es un oficio. Como tal oficio tiene su técnica y su regla, y hay que aprenderla. Hay que saberla y ponerla en práctica. Te salga bien, te salga mal, te equivocas 7000 veces. ¿Cuántos nuevos escritores van a cursos de redacción, a cursos de literatura, no sé qué, a cursos de cómo escribir una novela o cómo tal? ¿Vale? Muy bien. Pues así empieza la técnica, así empieza el oficio de todo esto. Y eso es importantísimo, aprenderlo. Y ahí yo me decanté por aprender este oficio, por intentar aprender este oficio. Luego lo controla o no lo controla, pero lo intenté hacer. Y a partir de ahí, por esas relaciones que tuve con aquellos poetas en Málaga, porque es curioso que yo suelo tener bastante predicamento, no personal, sino que me llaman mucho a leer, a hacer lectura a Málaga, ¿no? Y viviendo en Marbella, pero la verdad es que siempre me pasó también con el mundo de los toros, no sé por qué me tiran más para el este que para el oeste, pero bueno, esto es lo que hay, cosa que yo... Bueno, eres un buen rapsoda y eso también ayuda. Hace poco presentaste tu último trabajo, lo tenemos aquí, las noches en la Polaca, pasamos un rato muy agradable, porque planteaste una cuestión, a mi modo de ver, muy interesante, porque aquí no solo hay verso libre, hay también poesía rimada, y hablábamos de la prosa poética y de la poética en la prosa. Comparte con nosotros. Bueno, como efectivamente esto está siempre sobre el mantel, esta discusión de la poesía, la métrica en la poesía y la rima, el verso libre o verso blanco, yo aprendí con el tiempo que, en definitiva, el verso libre, la poesía libre, es verso blanco. Pero necesariamente cualquier estrofa que se haga tiene que tener un ritmo, porque si no tiene ritmo, esté rimada o no, si no tiene ritmo en la lectura, aquello no nos llega. Pepito compró un trompo. Bien, perfecto. Pepito compró un trompo y después de la trompeta se compró una escopeta. Bueno, pues ya le vamos dando una forma, ¿no?
Pues esto es importante. Pero en un encuentro poético en el Museo Rando con uno, creo que conocido de la mayor parte de todos ustedes, con Javier Lortalé, que fue director de Radio Nacional de España aquí en Marbella, y luego pues fue fundador del Ojo Crítico, que todavía está en Antena y de otros 2 o 3 capítulos de Radio Nacional 5. Pues resulta que nos aclaró en el coloquio muy bien lo que cómo le podíamos llamar a esos versos libres sin que afectáramos a la moral del personaje. Y es que, efectivamente, igual que existe la prosa poética, también existe la prosa en poesía. Es decir, que uno puede escribir una prosa que parezca una poesía y la prosa poética. En definitiva, en ambos casos, lo que estamos haciendo es darle los ritmos necesarios a la escritura para que nos haga. En Cuba aprendí, hice 2 viajes a Cuba, he hecho 2 viajes a Cuba hasta el momento, pienso repetir porque ahí se aprende mucho. A la prosa poética le llaman poesía, y no hay más, le llaman poesía. Y eso para mí fue fundamental a la hora de entender este tipo de enfrentamiento. No, señor, no existe el verso libre, sino que existe la prosa en verso o la prosa poética. Y esto es fundamental. Lo que no vale, y yo creo que en eso lo que nos gusta establecer las técnicas de los trabajos, de lo que consideramos en un oficio, lo que no vale es hacer un texto escrito y dividirlo. El primer renglón, este lo paso aquí, este lo divido aquí y tal. Oye, A termina en A, bueno, si A como si es consonante, me da igual. Pero queda muy bien. Perfecto. Uno va a hacer una evolución allí, lo cual es muy respetable. Uno va a hacer una evolución en un texto, pero le falta técnica. Y en definitiva, le falta algo. Esto es muy importante. Pues Agustín, si te parece, para cerrar tu intervención, de este mismo Las noches en la polaca, nos has leído una de tus lecturas predilectas. Léenos, porque son además textos cortitos, antes de cederle el testigo a Antonio Coca, uno de esos textos de poesía en la prosa. Bueno, sí, yo había pensado leerte alguno otro, pero bueno, si quieres luego al final. Mira. No, elige el que tú hayas traído, estará bien. No, yo he traído varios, pero yo había elegido precisamente uno métrica, rimado, que lo incluí casi al final de este poemario, para que entiendan un poco esto que acabamos de decir. Lo titulé Verso Sentido, y precisamente lo forjé en una reunión de gente que nos juntamos, que escribíamos y tal, sobre una servilleta de papel. De derrotas y derramas, de arrebatos y lisonjas, de oscuridades y sombras hablan en versos las almas. Mas no es más verso por bello que bello por ser sentido. En el corazón la palabra, en la palabra la tuya, que con voz de aleluya clama glorias y batallas. Mas no es más verso por bello que bello por ser sentido. A cada cual en su estancia, a cada quien en su nido, escríbanse pues las chanzas de este corazón partido, pues no hay más verso por bello que bello por ser sentido. Digan ya de las sonrisas y batan ya entre sus risas, digan ya de los quebrantos y léanse entre los llantos, mas no es más verso por bello que bello por ser sentido. De amores y desamores, de las vidas y de muertes, de olvidos y de dementes, este oficio siempre cuente, pero si es que de repente algo usted contarnos quiere, ya lápiz y papel tome, escriba, sea valiente, escriba, pero no tiemble, pues no es más verso por bello que bello por ser sentido. Bueno. Gracias por compartir parte de ti.
de la historia de tu familia y de los libros, y Antonio Coca, te vienes con nosotros. Lo bonito de este ágora de la palabra contada es que prácticamente todos nos conocemos, somos una pequeña gran familia. Te paso el micro. Como decía, bueno, Antonio es un hombre que está muy implicado en muchas actividades, en el deporte, en la cantera, ahora en los medios, me acaba de confiar como tertuliano, que es una modalidad también muy curiosa del periodismo. Por supuesto también en el mundo cultural. ¿Cómo te fue el otro día? Estuviste actuando en el Teatro Ciudad de Marbella a beneficio de una ONG, El Orgullo de Albacete, era una comedia, y estaba muy preocupado porque también el teatro pues acudiese público. ¿Cómo te fue, Antonio, en esa faceta de actor? Buenas tardes a todos. De comediante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme con este cartel de lujo con dos grandes escritores como Yolanda y como Agustín. Estoy más nervioso ahora que el sábado. No me lo puedo creer, Antonio. Porque este campo soy de Antonio Coca, aquí no estoy actuando ni estoy interpretando ningún papel. Pues la verdad que fue un fin de lo que es la obra que hicimos, El Orgullo de Albacete, muy bonito, muy emocionante. El público respondió y todo por una bonita causa que era para la bolsa de caridad de dos hermandades aquí de Marbella, y la verdad que me dio mucha pena cuando se cerró el telón. Cuando bajó el telón. Y la verdad que, pero bueno, por aquí tenemos un compañero, estamos aquí, no sé si se ahora también estuvo conmigo. Mira, no te veía, estoy tan nervioso que no veo ni los primeros meses. Y la verdad que es todo un orgullo representar una cosa por una bonita causa y en el teatro de tu ciudad. Sí, nos ha dicho Antonio que leer dramaturgia, leer teatro es complicado. Si se lee menos poesía, que eso coincidimos, no me lo invento yo, son los datos reales, que narrativa, que novela, ya no te cuento teatro. Leer teatro es complicado, pero por ejemplo tú, que eres actor y que tienes que coger el texto, tienes que dramatizarlo, esas lecturas son complejas. Veía el otro día una película, por cierto, en la 2, fue una película japonesa, un poco lenta, se llamaba Drive My Car, conduce mi coche, basada en un director de teatro que dirigía una obra, claro, y hacía una convocatoria. Vemos una obra de teatro y decimos, bueno, esto es muy fácil, un tipo que se pone, di tú esto, di lo otro, que se levanta el talón, que camina aquel mueble, que camina aquel decorado. Pero es más complejo, es la preparación de la obra, y ahí lo explicaba muy bien en esta película. Es el director sentado con los actores, con pausas, en una lectura primera, no interpretando, sino comprendiendo el papel, comprendiendo la obra. Y es leer en voz alta, la tradición de la oralidad. Eso se hace así. Yo personalmente todavía no me he estrenado con ninguna lectura teatral, porque todo lo que he hecho ha sido estudiando en memoria y actuando. Pero la verdad que es una herramienta que hoy día lo está valiendo mucho los actores, tanto los actores como los actores de doblaje, y la verdad que yo, por ejemplo, la utilizo mucho, lo que es la lectura dramatizada. La utilizo en el momento que me dan un guión, lo primero que hago es leerlo, entenderlo, luego me hago mi lectura en voz alta y luego empiezo a buscar el personaje, intento vivir como el personaje, y la verdad que sí, que es otra herramienta que nos viene muy bien para el actor. A menudo es difícil leer, sí, comprender, pero ya meterse dentro de... Tiene una ventaja, que te apoyas en un texto, que si como vas leyendo, pero después es muy difícil, porque tiene que transmitir al espectador lo que estás leyendo, tienes que dar los sentimientos, tienes que dar lo que tú en ese momento estás sintiendo, las emociones. Es más complicado, pero
otra forma de hacer teatro. ¿Tu relación con los libros? ¿Siempre fue con el teatro o has leído otra? Voy a confesarme. Sí. Gracias al mundo de la interpretación que empecé hace unos 12 años, me despertó la afición por leer. No antes leía, pero muy poco. Lo que se suele decir el periódico y poco más. Pero a partir de que hace 12 años que empecé en el mundo de la interpretación, que empecé por el mundo de la publicidad, que no llegué nada del teatro ni la ficción. Empecé a leer. Empecé a conocer amigos escritores, a acudir a ferias, y yo te digo que gracias al mundo de la interpretación ha despertado en mí lo que es la ficción, la lectura. Y la verdad que tengo ya libros por todos los rincones. Mi mujer se vuelve loca, no te pongo estos libros y ya los estoy decorando, me valen desde el corazón. ¿Y te has traído alguna lectura preferida? Como Sí. lector empedernido que ya eres. Tengo 2 libros preferidos, aunque hay muchos compañeros que me encantan. Uno de ellos es porque me encanta el tema de la aventura. El tema de la aventura me encanta. Es una de las primeras novelas que escribió Irene Avecia, nuestra amiga Irene Avecia, Al otro lado del tiempo, porque me encanta vivir épocas que yo no he vivido. Es decir, desde el año 69 para atrás, lo que no he vivido, pues me encanta y leer y conocer. Y luego tengo la última adquisición, esta obra de arte de nuestro amigo Agustín, que la verdad que fue muy emotivo su presentación ahí en la Polaca, donde me encantó la presentación que hizo, la historia de amor, de ese amor platónico, que dice que es ficción, no sé yo, se ríe, que le puso de nombre Pil, pero la verdad que ha sido, además me lo leí nada, y me encantó. Esos son los 2 libros. ¿Qué nos lees hoy? Pues tengo aquí uno de los capítulos de Agustín. Tendrías que leerlo como si estuvieras... En la Polaca. Como si estuvieras en el escenario del teatro. Ahí va. Una lectura de actor. Tercera noche. Esta noche traje conmigo un viento de olores, un rincón, una Heineken y los recuerdos de 60 minutos de abrazos y caricias. La música de hoy para mí no tiene nombre. No importa. En mis manos queda el olor del cariño pagado y me traslada al limbo del coqueteo. Hoy la cosa viene así. ¿Qué le vamos a hacer? Francis pincha la música y nos cruzamos la mirada. Una mueca de sus labios y un brindis al aire con la botella. Por saludo. Acomodé la silla en el rincón. Llevé la botella a mis labios para humedecer la pasión que flirteaba por las comisuras. Fue entonces cuando descubrí aquel perfil griego que me cautivó. Era su frente, era su nariz, y eran sus labios antesala de su boca blanca, azul y madreselva. Era su pelo moreno y sus grandes ojos que partían la tenue luz de la noche. Pero no supe su nombre y se marchó, quizás a donde las alondras arrullan al amanecer. La gente entra y sale, se abrazan, se pueden poner ruedas, perder aceite, la conversación iba de motores. Bailan, bailan, cantan y cantan, están felices. Un grupo de amigas, de esas amigas de toda la vida, que ahora están cada una por un lugar del mundo, se han reunido aquí, parcaron a sus contrarios y se están corriendo la huelga padre. Se huelen los gin tonics. La noche está animada. Francis con su mirada me indica un lugar. Busco. La veo. Billy tiene ojos preciosos. Son de agua. Ojalá pudieran nadar en ellos. Y viste falda. Sus piernas perfectas se entregan a un ritmo sensual.
que se derrama hasta los dedos de sus pies desnudos, que adornan unos elegantes zapatos que la hacen elegante a toda ella. Francis mirándola y mirándome, me habla de temas de canciones que dan sudores fríos, de despechos, de celos, y yo, apurando la cerveza, me abandona su discurso porque Francis sabe de esas cosas del alma. Ahora mismo estamos con tema de publicidad. Esta mañana estuve grabando en un restaurante en Málaga. La semana que viene me voy a Madrid para hacer una publicidad de zapatos. Y teatro, estamos ligados con los amigos del teatro, preparando una pequeña muestra. Un pequeño papel de una pequeña historia de Yerma. Y nada, esperando cositas, y siempre hay algo ahí. Y entre actuación a actuación, un libro. Termina con Irene Arecia, porque hoy me ha gustado, al final, estamos hablando de autores locales. Eso está bien, pareciese que a menudo solo nos importa lo que se publica fuera, o lo que está en una lista de superventas, o lo que se presenta en una feria del libro, y no prestamos suficiente atención a nuestra gente, a la gente que vive entre nosotros y que se desenvuelve también en el bonito oficio de escribir. A Irene Arecia, y veo que hay por aquí varios amigos a los que antes de acabar la reunión voy a invitar a que presenten sus libros, porque es mucha la gente que escribe bien en Marbella. Aquí hay mucho talento. Y quiero que darle voz. Y hoy he coincidido que está Yolanda, que estás tú, que está Agustín, y luego vamos a hablar de otro libro que se presenta mañana, también de otro de los nuestros. Pero terminamos con Irene Arecia. Esta pequeña obra es de una chica, que me encanta, una joven llamada Julia, que está en la vida actual y despierta en la Edad Media. En la Edad Media. Nos lees un poquito. Vale. Buena y hermosa tarde para estos niños tan buenos y educados. Le hemos traído algo que les va a gustar, les dijo, agachándose para estar a la misma altura que ella. Muchas gracias, maese Joaquín, le dije a mi hermanito que vos no os olvidaríais. Estos dulces de color rojo son mis favoritos. Lástima que solo vaya 2 veces al año, dijo Jimena dándole un cariñoso abrazo. Gracias, maese Joaquín. A mí me gustan más estos, dijo con una tierna vocecita Arturo, señalando los amarillos. Tienen un aspecto delicioso, niños. A ver, que me encuentro por aquí, dije yo metiendo la mano en una faltriquera que llevaba debajo de mi garnacha, sacando 2 pitos de barro con forma de pajaritos. Poniendo uno en mi boca, comencé a silbar, produciendo un sonido parecido al gorgojeo de uno de ellos. ¡Uy! ¡Qué bonito, doña Julieta! ¿Son para nosotros?, preguntó Jimena. Sí, yo quiero, dijo el pequeño, alargando su manita para que se lo diera. Nos quedamos aquí. ¿Cómo es el título del libro? Al otro lado del tiempo. Un aplauso para Antonio Cerca. Yolanda Herrero. Yolanda está inmersa en esa vorágine de ir de acá para allá. Se ha publicado Plaza Ijanés el día que mi madre conoció a Audrey, pero Yolanda, gracias por venir desde Estepona, hoy aquí. Háblanos un poco de ti. Sabemos que estuviste vinculada 20 y tantos años al diario El País. Confiesas públicamente que es tu casa, que sigue siendo tu periódico. ¿Nos cuentas algo más de ese momento periodismo? ¿En alguna sección en particular te desempeñaste? Sí, bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí. Gracias a Antonio, Agustín, gracias Concha. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con vosotros y quiero volver más veces, no a este acto, sino como espectadora, estaré aquí. Sí, yo he sido periodista en El País durante muchísimos años, 26 años.
Para mí el periodismo era mi profesión, lo mismo que ahora siguen siendo las palabras, la profesión. Sigo trabajando con ellas. Lo que pasa que en el momento en el que yo ejercía el periodismo, por otra edad, en otros momentos de mi vida, en otras circunstancias, solamente me podía dedicar al periodismo porque no me daba para más. Es decir, no podía escribir siempre, me habría gustado haber escrito una novela, pero no tenía la capacidad para conjugar las dos cosas. Pero y también ayudaba que antes los periodistas podían vivir del periodismo. Exactamente, efectivamente, se podía vivir del periodismo, se vivía con dignidad, se vivía bien y es verdad que tenía unos horarios muy malos. El periodismo, todos creemos que ser periodista es ser corresponsal de guerra y hacer cosas muy interesantes y muy aventureras, y no, hay mucho trabajo. Estabas? Yo estaba en la sección internacional, yo llevaba la edición latinoamericana del país durante muchísimos años, con lo cual trabajábamos con horarios de Buenos Aires y continentales. Y en los últimos años hice el suplemento del New York Times en español. Como no sé si os acordáis, o si lo habéis visto alguna vez, el país hizo un suplemento conjunto con el New York Times en español y ese lo hace el español. Y como os decía, pues había mucho trabajo de redacción, de cierre por la noche, de ajustar un texto, de poner un titular, de cortar palabras, un trabajo árido, que también forma parte del periodismo activo, ¿no? Y eso durante unos años me satisfizo mucho, me llenó, que era mi profesión, la amaba, la ejercía, hasta que un día decidí que quería ponerme a escribir novelas. Pero no escribías literatura mientras tanto. No escribí. Fue después de cerrar la página del periodismo. Pero hay una vía como natural del periodista hacia la escritura, ¿no? Sí, de hecho muchos amigos míos tenían, la literatura, perdón. Sí, tenían esa tremenda capacidad que yo no tengo. No sé si habéis visto, hace poco ha fallecido un buen amigo mío, Ramón Lobo. Ramón Lobo, claro, corresponsal de guerra, él ha estado en todas las guerras, y sin embargo, hacía, como os digo, muchos cierres. Hacíamos cierres juntos. Y estábamos en el periódico hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y él me decía, yo ahora llego a mi casa, me preparo un termo de café, me pongo a escribir mi novela, escribía también novelas, además de libros de ensayo, me pongo un termo de café, me pongo a escribir mi novela, me suelo dormir a las 8, a las 9 de la mañana, me despierto para venir al periódico, hago el cierre y así se vuelve a la novela. Yo soy capaz. Yo un día lo intenté, pero no me salió, ni el termo de café ni nada. Había que pudiera solucionar aquello. Yo tengo esa incapacidad física o intelectual y tenía que elegir entre una cosa u otra. Estamos ahora hablando de tu segunda novela, que está ambientada... Es la tercera, de dos, ¿no? La tercera, ambientada en parte en la Costa del Sol, en Marbella en particular, que refleja además una época de aquella España, aquella parte de España de la dictadura, una España pacata, de fronteras cerradas, que sin embargo tenía en varios puntos de España, entre ellos Marbella, yo diría que también Torremolinos, Santander y alguna que otra ciudad, no sé si Benidorm, como pequeños grandes oasis dentro de esa España pacata. Sí, es una novela que está ambientada en los años 60. Y los años 60 era la época del tardofranquismo, en el que ya Franco como caudillo en España ya había perdido su halo y estaban entre los jerarcas del régimen, se estaban peleando entre sí a ver quién podía sucederle, y entonces había un poco de manga un poco más ancha, porque ellos sabían que cuando Franco muriera España sí o sí tenía que entrar en la internacionalidad. Ya había sido admitida en la ONU, pero necesitaba ser reconocida, necesitaba entrar en la Comunidad Económica Europea, en la CEE de entonces, y entonces debían empezar por permitir la entrada de determinadas cosas que hasta ese momento estaban prohibidas, como por ejemplo el bikini. El bikini, no sé si, bueno, muchos de vosotros lo habréis leído, el bikini, hubo un mando en el año 1960 que prohibía el bikini en toda España. Es más, se prohibía comer, aunque fuera en la arena de la playa, si no se estaba completamente vestido, de arriba abajo. Poco menos que se exigía traje y corbata para comer una paella. Pero había excepciones. Había excepciones, porque ahí reconocieron que si no se daban esas excepciones, no iban a entrar eso que tanto estábamos buscando, que era el dinero de los turistas.
las nuevas culturas que entraban a través del turismo también, la música, la literatura, el cine, y hubo venia franquista a 3 ciudades, Santander, como tú bien has dicho, Benidorm y Marbella. Y en Marbella fue gracias al que entonces era el párroco, Rodrigo Bocanegra. Y Rodrigo Bocanegra, que después fue obispo, fue el que consiguió de Franco que se permitiera el bikini en Marbella. Gracias a eso, aquí se creó una de esas burbujas hedonistas, en las que cuando Marbella nació como lugar de descanso, de celebridades, de gente que sabía que no iba a tener flashes, que no iba a tener periodistas persiguiéndoles, que podían descansar tranquilamente, aquí se podía usar el bikini. Y no solamente eso, como te digo, podían entrar nuevos aires en España que nos hacían falta, porque era cuando España, como os digo, estaba tratando de internacionalizarse, ¿no? Esa es una de las claves de la novela, sí. La verja, la famosa verja del campo de Gibraltar. Y luego también hay un hecho histórico muy significativo, que fue la llegada de los Beatles a esa España oscura y esa España anclada, muy retrasada respecto a Europa y respecto a América. Un concierto que además no tuvo éxito, o no tuvo el público esperado. No lo tuvo. Se celebró en junio de 1965 y en Madrid era el primer concierto de los únicos 2 conciertos que los Beatles dieron en toda su historia en España. Sí que se vendieron las entradas, las entradas se vendieron a precios desorbitados, o sea, a precios prohibitivos, es decir, la compraron pues muchos altos cargos de la élite y muchos hijos de gente con posibles, ¿no? Podían comprar la entrada. Pero la consigna era que aquello no se saliera de Madrid, aquel concierto. Claro, por los melenudos, efectivamente. Entonces el régimen que se encargó a través de los nodos y demás en difundir que aquello era pues algo anecdótico, que venían unos melenudos a cantar a España y que solamente iba a estar pues el servicio doméstico, como lo decían en el nodo, tal cual, ¿no? Y algunas de las llamadas fans en el concierto. Pero como la consigna era que no hubiera demasiada gente para que aquel concierto fuera manejado por la policía y por las fuerzas del orden, lo que hicieron fue que hubo cargas policiales en la entrada antes de que todos entraran. ¿Qué ocurrió? Que muchos padres se asustaron, iban a llevar a los hijos, se asustaron y dijeron, no, tú aquí no entras, y se fueron a que tuvieran las entradas. A otros que iban mal vestidos o que iban vestidos un poco zarrapastrosos, también los echaban para atrás. De manera que se quedaron, efectivamente, pues algunas familias con niños pequeños, algunas chicas de las llamadas fans vociferantes, en fin, aquello se convirtió en un concierto manejable. Las fotos que se ven aéreas, desde los sitios más altos, de la Plaza de Toros de las Ventas, se ve que la plaza no estaba realmente llena. El sonido era muy malo, era pésimo, un sonido horroroso, y sin embargo, a pesar de todos estos factores, el concierto de los Beatles fue para una parte de la juventud española un símbolo, sí, un símbolo porque esa música que llegaba nueva, gente, 4 chicos riéndose, porque se reían cada vez que cantaban en el escenario, que saltaban, que se lo estaban pasando bien. Aquello era algo nunca visto. Tenía unos teloneros, además, que eran maravillosos, como los Bikiniques. Había realmente un ambiente musical y cultural importante en aquel concierto. ¿Y Audrey Hepburn? Nuestra adorada Audrey Hepburn, digo nuestra porque yo creo que casi todos los que estamos aquí nos parece una persona excepcional y una actriz maravillosa. No solamente porque fuera una mujer elegante, bella, muy bien vestida, que sabía perfectamente cómo estar en cada momento. Es que también era un ser humano excepcional. Yo siempre he admirado a Audrey Hepburn, aunque nunca me he planteado escribir una biografía suya, porque creo que ya hay muchas. Yo quería, en algún momento, cuando yo escribía cerca de los años 60, que es una época que me fascinaba, yo quería escribir una novela, tenía que incorporarla como fuera. Y es que encajó tan bien en la trama de la novela que aunque yo le hago hacer cosas que Audrey jamás hizo, después de haberla estudiado mucho con ella como ser humano, como mujer, en su vida personal, en su vida familiar, me di cuenta de que todo lo que yo le hago hacer en la novela
que es básicamente apoyar a dos enamorados que se quieren y que no pueden estar juntos porque los separa la verja de Gibraltar, eso que Audrey hace por mis dos personajes de ficción, lo habría hecho Audrey. Lo habría hecho si ella hubiera estado en la trama, es el nudo del libro o esa historia de amor. Estamos deseando escucharte, además por esa voz tan agradable y tan bonita, Yolanda Llobero, el día que mi madre conoció a Audrey. Pues os voy a leer un párrafo, tengo que poner un poquito, eran referentes, porque, bueno, uno de los protagonistas, son, como os he contado, son dos enamorados que no se pueden ver, que no pueden estar juntos, y uno de ellos tiene un libro de un poeta llamado Miguel Hernández. Y este libro, pues en aquel momento no estaba permitido en España. Estamos en el año 69 y él lo tiene en una tienda que tiene en la población de Ronda. Él es de Ronda. Llega la policía y el ejército a su tienda y le enamoran el libro que han encontrado y le dice: ¿puede usted explicar esto, señor Calle? Y él contesta: no tengo nada que explicar, es un libro. El de las medallas leyó sin entonación ni afán poético alguno, todo de corrido, como quien lee el informe de unas maniobras en Cuenca. Pupila del sol que te entreabres en la flor del manzano, ventana que da al mar a una diáfana muerte. El militar lo miró satisfecho. Así que la flor del manzano dando a una diáfana muerte, ¿no? Dice Manuel: sí, eso dice, ¿qué? A ver si con esto lo vemos todos un poco más claro. Cuando la dentadura sientas un arma, y aquí, en este otro, déjame buscar, sí, lo tengo. Ansias de matar y invaden el fondo de la azucena, acoplarse con metales, todos los cuerpos anhelan. Ya me contará usted. ¿Y qué quiere que le cuente? Dice Manuel. Pues que después de lo de sus amigos, dándole el año pasado diáfana muerte a la flor del manzano, o sea, al lector manzanas, que aunque lo hicieran allá arriba, sabemos de buena tinta, que hasta aquí abajo llegan los tentáculos del monstruo comunista, usted y sus amigos de la ETA andan planeando acoplar a alguien más con metales, o sea, meterles plomo, y armados hasta los dientes, si es que está más claro que el agua. Y Manuel se pregunta: ¿quién es ese Manzanas? ¿Qué es eso de la ETA? ¿En qué idioma hablaba aquel hombre? Fuera lo que fuese cada cosa, nunca imaginó Manuel que nadie, jamás, pudiera hacer una lectura retorcida, torticera y malsana de los poemas más hermosos del mundo, como era la que hacía el militar laureado de aquellos versos, hablando de matar y meter plomo. Ya veo que calla y el que calla otorga. El de las medallas estaba muy satisfecho. Usted, por lo pronto, se viene conmigo al calabozo del cuartel y cuando hable con Madrid ya veremos qué hacemos con usted. Pero, ¿yo qué he hecho, señor general, o lo que sea? Dígame qué he hecho. Por lo pronto, tener guardado un libro de la lista negra. Era un libro prohibido, le había dicho Lisa hacía 4 años, sí. ¿Pero seguía estando prohibido? ¿No había servido de nada que la humanidad tuviera ahora aviones ultrasónicos y cohetes para llegar a la Luna? ¿Ni siquiera que Maciel y Salomé hubieran ganado Eurovisión? ¿Es que seguía habiendo libros prohibidos en el mundo? ¿De verdad que lo que seguía habiendo eran mentes tan corrompidas como para buscar al diablo en la belleza y encima encontrarlo haciendo malabares con unas palabras que ni siquiera entendían? Es un símbolo de la censura de entonces. Más divertida. Yolanda, muchísimas gracias, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias. Que te vengas la próxima vez. Como espectadora vendré cada vez que me lo digáis. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Terminábamos con Yolanda, vamos a cederle el sitio, siquiera no estaba previsto, pero he querido hacerlo, porque mañana otro de los nuestros presenta su libro a las 7:30, en el Hospital Real de la Misericordia. Es nuestro Enrique Monterroso. Vamos a darle un aplauso. Enrique, ven. Enrique, publicado por Ediciones Algorfa, presenta mañana a las 7:30 en el Hospitalillo Impertinencias, picotazos a una actualidad rabiosa. Lo que sigue, dice, es un repertorio de picotazos a la actualidad que, tal como yo la percibo, es rabiosa. Bocados radiofónicos que semana a semana se convirtieron en una fina lluvia de ideas con los que pretendí llegar a la ciudadanía que imaginé atenta en la escucha. Dijo William James que la realidad es aquello a lo que yo presto atención. He aquí un rosario de temas a los que presté atención, tratando de generar desasosiego,
dudas, metiendo los dedos en las llagas sin herir ni ofender demasiado. No vamos a descubrir mucho, porque si no te vamos a realizar el acto de mañana. Esto sirve como preámbulo para que mañana te acompañemos con estas impertinencias. Son 70 artículos escritos, leídos y contados en la radio, la cadena SER, por nuestro Enrique Monterroso. Enrique, aquí lo tienes. Luego me lo firmas. ¿Qué podemos contar de impertinencias para que nos abras las ganas de acompañarte mañana en otra sesión literaria? Primero es que no me imaginé nunca, jamás, de verdad, en mi vida, que iba a asistir a un acto en que me iba a ver en un momento dado hablando de mi libro. No he venido a eso. ¿Tú no has sido invitado nunca a La Palabra Contada? Sí, hace un año. Estuviste leyendo. ¿Qué libro leíste? ¿Lo recuerdas? Sí, La tiza rosa, de Isaac Rosa. Entonces, bueno, yo he venido aquí a lo que he venido a compartir con los demás estos actos que me encantan. Yo he participado en alguno de ellos, bueno, en casi todos, ¿no? En casi todos, y he venido a eso, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo de hoy? Deprisa, desde Fuengirola, donde estaba a las 6 de la tarde, para estar a tiempo, y ya sabiendo que iba a estar con Concha, le he traído su libro para ella, ¿no? Pero no venía yo a hablar de esto. ¿Qué te ha parecido la supongo sesión que de me hoy? creéis, ¿no? Agustín, Enrique, ¿qué te ha parecido la sesión de hoy? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho todas. Así que, bueno, sinceramente, y además ya tengo la velada polaca, como le llamo yo, ya lo tengo, pero voy a hacerme también con el libro de Yolanda porque me ha gustado mucho, y con también el compañero de Coca, porque ha sido interesante, pero ha citado libros ya de otra naturaleza que me parece que ahora mismo lo que ha leído Yolanda, cómo lo ha hecho y lo que ella transmite, me parece muy interesante. Y bueno, yo fundamentalmente he venido a eso, ¿no? A escuchar. ¿Y mañana qué has preparado para mañana? ¿Qué hay en impertinencias? No tengo tiempo para preparar nada, pero he hecho 2 o 3 entrevistas en radio y con eso es suficiente ya para hablar de... Bueno, esta impertinencia es curioso porque Concha es la que más énfasis ha puesto en impertinencia. A lo mejor al autor le hubiera gustado más que la gente lo hubiera entendido como pertinencia, ¿no? Por eso es que he jugado con el paréntesis ahí para que se pueda leer de 2 maneras. El doble sentido. No por crear ambigüedad, sino por intentar llegar a otros distintos. Esto no se escribe para los amigos, para los de dentro, para los nuestros, para los incondicionales. Se escribe para la gente de la frontera, la gente que está un poco más allá, incluso para los que se han ido muy lejos en la esperanza de que regresen, ¿no? O sea, por eso, desde ese punto de vista, el libro, evidentemente, puede a mucha gente parecerle impertinente, pero a otras muchas personas puede que no. Y son acotaciones a la actualidad que yo he vivido en estos apenas 2 años, porque evidentemente el libro hay que cerrarlo en una etapa, en un momento determinado. Sigo escribiendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero son acotaciones a una realidad que yo he percibido como difícil, como complicada, como rabiosa. Por eso he puesto ahí el epíteto de una forma deliberada, no de rabiosa actualidad, ¿no? Que quiere decir muy cerca, sino una actualidad que ha resultado ser rabiosa, poniendo más el énfasis en la segunda parte. Y bueno, son eso, acotaciones, son pensamientos, ideas, sobre todo muy diferentes, cortitas, porque el tiempo en un par de folios cada una de ellas, pues de ahí el que haya más de 70, y que a lo mejor tienen algún conductor, alguna sintaxis, están hilvanadas de alguna manera, que es el punto de vista del autor. Y es que aunque el tema cambie, la persona que lo mira, que es la realidad, pues tiene siempre una cierta tendencia moralizante, en el sentido no confesional, pero sí de moral autónoma, es decir, capaz de generar actitudes, conductas y conciencia acordes con la forma de vivir, ¿no? Es decir, para que no haya muchas incoherencias entre ambos, ¿no? Pero esta mañana me decías, con eso terminamos, para no desvelar todo lo de mañana, que sí que hay un nexo común, esa sintaxis, sí. Una metahistoria, sí, entre todos los artículos, que es agudizar el sentido crítico. Eso es.
A mí no me interesa la contemplación, no me interesa la reflexión como tal, sino si no va acompañada de algo proactivo, algo que invite a modificar algo, a repensar, a dudar por lo menos. Y desde ese punto de vista, todos los artículos tienen esa apelación a esa moral autónoma, a esa persona que en el fondo la necesitamos para intentar mejorar este mundo, ¿no? Porque el mundo debe ser una construcción. Todo aquello de la paz, ¿no? Incluso lo de la conciencia, no lo entiendo como algo hecho de antemano o heredado, sino algo que hay que construir. Y hay que construir con esfuerzo y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Pues nada, mañana, si os apetece, a las 7:30 estaremos contigo y tus impertinencias. Tengo que agradecer mucho, no está aquí Andrés y su familia, pero la verdad es que haciendo este tipo de esfuerzos, este tipo de... Bueno, porque yo entiendo que esta historia de publicar a personas de la localidad sus ocurrencias, ¿no? Pues no debe ser nada que tenga que ver con el negocio ni con el dinero, ¿no? Sí con la vista y sí con un compromiso con la ciudad y sí pues con crear un ambiente, espacios culturales y debates y todas esas cosas. Y qué otra cosa debe ser la cultura, si no. Así que muchas gracias a Andrés, que no está aquí, pero mañana pues se lo diré cuerpo a cuerpo. En otro ángulo parecido a esta. Muchas gracias, Enrique. ¿Queréis participar alguno de vosotros? Si no os levantéis, y yo... A ver. Y bueno, es espeluznante porque tiene párrafos que conmueven, ¿no? Y le hice una foto a este párrafo solo para ver si alguien se animaba el viernes a ir a ver a Luis Mateo. Y dice, una tumba raquítica es una huella de desprecio. El que muere y está enterrado en una tumba insuficiente es porque mi muerto logró ser considerado con dignidad. Un muerto indigno siempre es alguien que en la vida dejó una deuda vergonzosa. Y esas deudas no pueden ser materiales. A la fuerza tienen que ser deudas derivadas de la miseria moral, de algún comportamiento que ni se comprende ni se perdona. En tales casos, el olvido resulta una necesidad de victoria. Estamos hablando de una liberada. Gracias. Mira, Miguel quiere intervenir. ¿Miguel? Bueno, ya que estoy aquí, pues, y que fue ayer el día de la biblioteca. Ayer. Y estamos en una biblioteca. Vamos a leer a uno de los mejores escritores que ha tenido aquí en Andalucía, José Manuel Caballero Moral. Hombre, sube bien el libro para que casi inauguró Caballero Moral. Y bueno, voy a leer un poema. Se llama A modo de recompensa. Oigo a veces en sigilosas noches otoñales una oblicua graduación de bramidos proveniente de la armonía. Es como un rastro agreste de hermosura y pavor, como una súbita concentración de alimañas que bullen en sus madrigueras y surjan cada día los áureos aposentos litorales. No sé qué confidencias remiten estas voces, pero juntas arañan a mi vida, llegan hasta el vértice neto de los sueños, y allí transmiten información a quien procede del insomnio y sabe que siempre y sin remedio oirá hablar a la noche en medio de la noche. Leonardo Citado, Luis Mateo Díez, os apetece. Lo tenemos aquí a Alfredo Mal también, que también ha escrito libros, que tenemos mucho talento. La próxima sesión de la palabra contada vamos a tener que convidaros a autores como tú también, más que acabas de estrenar con una historia fabulosa. ¿Vale? Gracias. Gracias, Concha. Gracias. Paco, ¿tú has leído?